Hola chicos, ya está aquí la Pirata Gafapasta en una nueva clase del Club de los Cuentistas, porque ya hemos acabado la prehistoria y el otro día dimos las grandes civilizaciones, ¿no? Y estuvimos hablando de Grecia. Entonces estaba yo con el barco y de repente he visto esta isla desierta aquí, toda llena de palmeras, y he dicho yo, pues me voy a sentar a pensar un rato, ¿no? Y nada, pensando en lo que estuvimos dando en la clase anterior, ¿no? Pensando en Grecia y en todo lo que nos ha aportado, ¿no? Pues me he puesto a pensar en la filosofía. En la filosofía, sí. La filosofía, que no sé si vosotros sabéis lo que es la filosofía. ¿Sabríais definirme qué es la filosofía? Pues que es bastante difícil, ¿eh? Definir la filosofía. Es muy difícil, la verdad. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Y vosotros ahora pensaréis, pero que me va a hablar de filosofía. La Pirata Gafapasta, pues es una cosa de mayores, ¿no? No es de mayores, no es de mayores. Y ahora os vais a dar cuenta de por qué no es de mayores la filosofía. Veréis. La filosofía es ser valientes, es tener ganas de aprender, es ser curioso, es tener ganas de conocer el mundo que te rodea, y dar explicaciones a cosas que, pues que no tienen explicación, o por lo menos una explicación válida para ti. Porque la filosofía es el arte de hacer preguntas y de hacerse preguntas. Pero cuidado, no de encontrar respuestas, porque ¿por qué? Porque cuando tú te haces una pregunta, muchas veces esa pregunta te lleva a otra pregunta. O sea, los filósofos son grandes preguntones de la vida. ¿Y quiénes son los mayores preguntones que existen en esta vida? Pues evidentemente, los niños. Vosotros sois los más preguntones del mundo. ¿A que sí? ¿A que os lo han dicho muchas veces? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pues cuando somos pequeños, ¿no? De repente, pues un día estamos por ahí con nuestros padres y estamos en el parque y de repente miramos al cielo y decimos: uy, ¿y por qué vemos el cielo azul? O por ejemplo, ¿y por qué hay tantas estrellas en el cielo? ¿Y de dónde vienen? Son preguntas que muchos nos hemos hecho a veces, ¿no? Pero según vamos creciendo y vamos aprendiendo nuevas palabras, pues a veces nos preguntamos cosas que no son de cosas que podamos ver. Por ejemplo, las estrellas, ¿no? Que las podemos ver, sino de cosas que ya no podemos ver. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a escribir, llega la profe en una pizarra negra de esas y verdes, que ahora sería una pizarra digital, pero antes era una pizarra de estas negra verde con una tiza blanca, y nos escribe: mi mamá me mima. Y entonces tú coges y escribes: mi mamá me mima, porque nos están enseñando la M. Pero de repente podemos preguntarnos: ¿me mima? ¿Y qué es mimar? ¿Qué es mimar? Y entonces te pones a pensar, ¿no? Dices, bueno, pues vamos a ver, mi madre me hace unas comidas normalmente que me gustan mucho, aunque a veces me hace comerme las que no me gustan, pero normalmente me hace las que me gustan. También me compra juguetes, los juguetes que me gustan, me lleva al parque, me tapa por las noches para que no me acatarre, me lee cuentos. Y es que, claro, mi mamá me mima porque me ama. ¿Y amar? ¿Qué es amar? Bueno, pues todo eso es filosofar. O sea, hacerse preguntas constantes. Y nosotros, desde que somos muy pequeños, nos empezamos a hacer preguntas sobre todo, porque es nuestra forma de aprender. Lo que pasa es que llega un momento en el que de repente te coartan esas preguntas, porque nos dicen que somos muy preguntones y nos coartan esas preguntas. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy en el parque, me subo a un árbol, ¿no? Y llega mi madre y me dice: ¡bájate de ahí! Y yo respondo: ¿por qué? Me lo estoy pasando pipa. Porque te puedes caer. ¿Y cómo sabes que me voy a caer? Porque está muy alto. Pero porque esté muy alto no tengo por qué caerme. Y entonces tu madre te mira fijamente y te dice: ¡bájate de ahí! Y tú vuelves a preguntar: ¿pero por qué? Y entonces ella te dice: porque lo digo yo. Si somos mayores nos dirían: porque lo dice la ley. ¿A que sí? ¿A que nos ha pasado eso muchas veces? Bueno, pues hay muchos niños y muchas personas que se conforman con el porque lo digo yo o porque lo dice la ley.
Muchos nos conformamos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es más cómodo. Pues si lo dices tú, pues me bajo. Si lo dice la ley, pues cojo y me bajo. Pero hay otras personas que no se conforman con eso. Hay otras personas que siguen haciéndose preguntas todo el rato. ¿Y por qué la ley dice esto? Si a mí no me parece justo. Y esas cosas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa gente que no deja de hacerse preguntas todo el rato, esa gente que constantemente filosofa sobre las cosas, piensa sobre las cosas, analiza las cosas, son la gente que creará palabras nuevas, porque hallará cosas a las que ponerles una palabra. Son la gente que encontrará respuestas a problemas del mundo que antes pues no tenían respuesta. Son la gente que de repente hará leyes nuevas porque no le parezcan justas las leyes que tenemos ahora mismo, o incluso derroquen gobiernos. Son la gente que cambiará el mundo. Esa gente que no deja de hacerse preguntas. Esa gente son los grandes pensadores, son los filósofos. Oye, ¿y dónde nació la filosofía? Pues mirad, la filosofía nació en la antigua Grecia. Concretamente en la parte oriental de Grecia. En la parte de oriente de Grecia. En un sitio que se llamaba Jonia. ¿Y sabéis por qué? Porque mirad, los griegos resulta que claro, ellos tenían la mitología, que era su religión, y tenían un montón de dioses, un montón de héroes, ¿vale? Y entonces ellos daban explicación a las cosas que no entendían, pues cómo se ha creado el mundo, cómo se ha creado el hombre y tal, con hechos que habían hecho esos dioses y esos héroes que tenían en su mitología, ¿vale? Entonces la religión era lo que daba explicación a las cosas pues que no se entendía el por qué había surgido, ni cómo. ¿Vale? O sea, eso era pues la mitología, porque la palabra mito, que viene del griego, significa leyenda, cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, resulta que allí en Jonia, pues había mucho comercio y llegaba muchísima gente de otros países y de otras culturas, y resulta que los jonios, pues oye, se dan cuenta, conocen muchos pueblos diferentes y se dan cuenta de que esos pueblos diferentes tienen otras explicaciones para las cosas, también religiosas, pero otras explicaciones. Ya no son los mismos dioses los que han creado el mundo, no es Gea, no tienen a Zeus, ¿vale? Y entonces dicen, oye, pues qué raro, ¿no? O sea, porque si esto lo hubiera hecho Zeus, ¿no? Pues o Gea, pues entonces todos pensaríamos que lo han hecho ellos, y resulta que en otras religiones y en otros países y en otras civilizaciones, pues tienen otras historias. Y entonces empezaron a pensar y crearon el pensamiento racional, es decir, intentar buscar explicaciones a las cosas sin utilizar la religión, sin utilizar los mitos, sin utilizar los dioses, Y ahí nace la filosofía. Por eso ellos fueron los grandes pensadores, los primeros que empezaron a decir, no, vamos a buscar explicaciones a esto más reales. Por ejemplo, dicen que el primer gran filósofo griego fue Tales de Mileto. Tales de Mileto era un científico. Tenemos teoremas todavía que estudiamos en el colegio de Tales, del tal Tales. Dicen que fue el primero, pero bueno, hubo tropecientos, porque hubo muchísimos que se dedicaron a pensar en Grecia. Y por ejemplo, tenemos a Sócrates. Sócrates, que fue un pedazo filósofo que no veas, pero fíjate qué curioso. Porque los filósofos no es que de repente tuvieran un colegio y tal, bueno, algunos pues sí se iban al ágora ahí a hablar y tal. No, la historia era que ellos hablaban, ¿no? Decían sus pensamientos en voz alta y entonces la gente pues decía, oye, pues a lo mejor va a tener razón, estoy de acuerdo con él, y entonces les seguían y se hacían sus discípulos, sus pupilos, O sea, sus estudiantes, estudiaban cuál era la filosofía de ese señor que estaba diciendo esas cosas con las que ellos estaban de acuerdo. Que muchas veces podía ser simplemente razonar, como podía ser lo que decía Sócrates, ¿no? Aprender a razonar, ¿no? Sócrates decía una frase muy bonita que decía, solo sé que no sé nada. Es decir, porque claro, cuando tú te pones a pensar, descubres que hay muchas cosas que no sabes, Esa es la verdadera sabiduría, el saber que no sabes nada y seguir haciéndote preguntas. Pero Sócrates no escribió nada. Y uno de sus discípulos, que se llamaba Platón, que luego creó una escuela que se llamaba la Escuela de Atenas, pues Platón fue el que escribió todas las cosas que decía Sócrates. Y gracias a Platón nosotros ahora podemos saber cuál era la filosofía de Sócrates. Un tío muy listo. Y entonces Platón luego, a su vez, como he dicho, pues creó la Escuela de Atenas. Y de ahí, por ejemplo, salió Aristóteles, que era otro gran pensador.
Y entonces, bueno, pues así fueron saliendo pensadores, es decir, pues yo me fío de lo que dice este hombre y además voy a darle una vueltecita más, ¿no? Y así iban ampliando conocimientos. Muchos de los grandes filósofos griegos eran científicos, fueron grandes científicos, nos dejaron pues muchísimos avances, tanto en la física como en la medicina. Claro, o sea, bueno, la pera. O sea, gracias a ellos fueron los que nos enseñaron a pensar. Pero no solamente hubo filósofos en Grecia, no, ha habido filósofos a lo largo de la historia en todos lados, ¿vale? O sea, en todos lados, o sea, en todas las culturas, en la cultura china, en la cultura occidental, hoy en día hay grandes filósofos, grandes mentes, que se dedican a pensar. Bueno, pues esto es la filosofía y así nace la filosofía. Así que veis, no es de pequeños. Porque vosotros sois los mejores filósofos. Y ahora os toca a vosotros, seguir pensando. Porque la filosofía nos enseña a ser críticos. ¿Y qué significa eso de ser críticos? Pues no fiarnos de las respuestas que nos da la gente, ¿no? Simplemente porque la mayoría consideran que eso es verdad. Por ejemplo, a mí me dicen, léete este libro porque es que este libro es el mejor, ¿no? Y yo considero que ese libro es el mejor porque la mayoría de la gente dice que es el mejor y además lo dicen en la tele. Que si lo dicen en la tele será el mejor. No, pues yo me voy a leer el libro y voy a decidir si ese libro es el mejor o no es el mejor. Si ese libro me gusta o no me gusta. No porque nos digan que nos tenemos que poner mallas y flores en el pelo, porque es la moda y es lo más guay del mundo, yo me voy a poner esas mallas. No, me la pondré si yo me gusta, si yo me veo y creo que considero que eso es bonito y que estoy guapa con ella. Pero si no, no. Hay que aprender a ser críticos. La filosofía nos enseña a pensar, nos enseña a decidir qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y por eso es tan importante la filosofía, para no dejarnos llevar. No tenemos por qué aceptar una respuesta que todo el mundo cree que es cierta si nosotros pensamos que no lo es. Eso nos enseña la filosofía. Y tristemente, la filosofía cada vez se enseña menos en el colegio, cada vez se enseña menos a filosofar. A lo mejor es porque no quieren que pensemos demasiado. Pero nosotros sabemos que tenemos que hacerlo y vamos a seguir pensando. Bueno, chicos, pues nada, a pensar, a filosofar, que ya sabéis lo que es. Hasta luego.